Bienvenidos a la segunda parte de este módulo tercero dedicado a las relaciones entre fonología y emoción. En esta ocasión, mi compañera Pilar Pérez Ocón de la Universidad de Castilla-La Mancha y yo, Victoria Marrero de la UNED, nos vamos a centrar en las relaciones entre prosodia y emoción dentro del proyecto Emofundet. La prosodia se puede definir de una forma muy general y básica como la música del lenguaje. La voz humana depende de tres parámetros acústicos principales. En primer lugar, el tono, que viene determinado por la velocidad de vibración de las cuerdas vocales y da lugar a lo que conocemos como frecuencia fundamental, que se resume en F0, como vemos en la pantalla. En segundo lugar, la duración, el tiempo que tardamos en emitir los sonidos. Y en tercer lugar, la intensidad relacionada con el esfuerzo vocal. Esos tres elementos que se pueden descomponer mediante analizadores acústicos, como vemos en la parte inferior de la imagen, en una forma de onda, y en la línea azul los movimientos de la frecuencia fundamental relacionada con el tono. Estos tres elementos, como les decía, dan lugar al acento, que nos permite diferenciar hábito, habito, habitó, al tono, tono alto, tono bajo, ascendente, descendente, de esto les vamos a hablar largo y tendido, al tempo, lento, rápido, al ritmo, combinación de vocales y consonantes en patrones sucesivos, y a la entonación, que es nuestro objetivo de hoy. Muy resumidamente podemos definirla como variaciones melódicas en el habla. En la pantalla tienen una definición mucho más detallada de la entonación. Bueno, dado que en este curso vamos a estudiar la relación entre la entonación y las emociones, vamos a empezar describiendo brevemente algunos patrones básicos de la entonación del español. Para llevar a cabo esta tarea conviene, antes de nada, distinguir entre el tono y la inflexión. Vamos a ver que, en términos generales, el tono puede ser alto o bajo, es decir, agudo o grave, mientras que las inflexiones o tonemas pueden ser ascendentes, descendentes o circunflejas. Es decir, a lo largo de la pronunciación o de la emisión de un enunciado, yo puedo mantener un tono relativamente alto o relativamente bajo de manera estable. Eso correspondería a lo que conocemos como tono o altura tonal. Pero también puedo subir o bajar de manera más o menos brusca mi tono. A eso nos referimos con la inflexión o tonema. Esta parte final del enunciado es muy significativa para distinguir contenidos gramaticales y también contenidos emotivos. Empezaremos, por tanto, viendo las cuatro figuras que encontramos en la presentación, que corresponden a una oración declarativa, a una oración interrogativa absoluta, a una oración exclamativa y a una oración interrogativa, pero con una fuerte carga expresiva. La primera oración, María viene mañana, corresponde a una entonación. La oración declarativa del español tiene generalmente un tono medio y una inflexión descendente, y es lo que escuchan a continuación. María viene mañana. En el caso de una interrogativa absoluta, María viene mañana, lo que encontramos es que el tono es más alto que en una declarativa y la inflexión, es decir, el final de la curva melódica, es ascendente, y es lo que escuchan a continuación. ¿María viene mañana? Bien, esta inflexión ascendente y descendente, como hemos dicho, daría lugar a los significados gramaticales, y en español la entonación exclamativa, que se caracteriza por tener un tono más alto que las anteriores y unas inflexiones más elevadas y variadas, comporta muchos significados expresivos y emocionales y suena como escuchan a continuación. María viene mañana. Bien, y para terminar, en español tenemos una entonación circunfleja que comporta una fuerte carga expresiva, generalmente tiene matices de reproche cortés, sorpresa, ironía. Fue reconocida, ha sido descrita desde los estudios más clásicos de Navarro Tomás y Salvador Fernández Ramírez, y es el audio que
tienen a continuación. ¿Que María viene mañana? Se caracteriza, como vemos, por un marcado ascenso y descenso de la inflexión final. A continuación vamos a seguir hablando de emociones y entonación. Efectivamente, Pilar acaba de mencionar una función gramatical de la entonación. La entonación, como vemos en esta diapositiva, tiene muchísimas funciones. En primer lugar, podemos mencionar los significados afectivos, los que se relacionan con nuestros sentimientos, nuestros estados emocionales. Entre las funciones gramaticales tenemos una que permite distinguir enunciados, permite distinguir vienes mañana de vienes mañana, vienes mañana. Luego tenemos otra función gramatical que nos permite conectar y delimitar enunciados. Pedro el Grande venció. Pedro el Grande venció. Pedro venció el Grande, etc. Luego tenemos funciones discursivas que nos permiten marcar que vamos a tomar el turno conversacional o que queremos focalizar, destacar elementos determinados de nuestra enunciación. Pedro tiene 3 hijos frente a Pedro tiene 3 hijos. Esta es la focalización, la función focalizadora de la entonación. Y por último tiene pues, los significados sociolingüísticos que podemos asociar a la cortesía. Mediante la entonación podemos hacer que una orden resulte más o menos cortés. Ven ya, o significados geolectales que dan información sobre nuestro dialecto y nuestro origen sociocultural. Hay algunos autores que defienden que hay significados universales en la entonación, que son una especie de códigos biológicos que compartimos todos los seres humanos. Usenhoven, como vemos aquí, es uno de ellos. En esta tabla, adaptada de la Bengoechea 2006, vemos como una frecuencia fundamental alta, en general, se relaciona a nivel informativo con la falta de certeza, con las preguntas, y a nivel afectivo con una cierta atención, incluso sumisión. Es el tipo de enunciados que oímos aquí. ¿Salga? En cambio, una frecuencia fundamental baja se relaciona a nivel informativo con afirmación, certeza, y a nivel afectivo con potencia, hostilidad incluso. Salga. Bueno, como decíamos, es curioso observar cómo los hablantes interpretamos de manera bastante natural las entonaciones y los matices expresivos que éstas conllevan. Incluso los niños, cuando no saben hablar, son capaces, son muy sensibles a la relación entre la entonación y las emociones. Este tipo de evidencias, la naturalidad con la que los hablantes captamos este tipo de matices, ha llevado a lingüistas, entre ellos a Dwight Bollinger, a defender que la entonación está icónicamente motivada y que representa emociones universales. De manera que, como señalaba Victoria, un tono bajo está normalmente relacionado con la expresión de la certidumbre o el control, mientras que un tono alto, sin embargo, universalmente parece que codifica expresiones relacionadas con la incertidumbre o la no agresión. No es casualidad que estos valores emotivos universales para Bollinger gramaticalmente también tengan un reflejo, y las oraciones, como hemos visto al principio de la presentación, declarativas, tengan un tono descendente relacionado con la certidumbre, y las oraciones interrogativas se relacionan con un tono alto de incertidumbre. Bien, esto es así, y Bollinger llegó a decir, ¿no?, que en realidad las entonaciones, como vemos en la presentación, son gestos, forman parte de un complejo gestual, y lo que hacen es señalizar, si lo queremos así, emociones.
bueno, más allá de que la entonación esté codificada universalmente o que estos valores se codifiquen universalmente y que los hablantes los entendamos de manera bastante natural, para los lingüistas, sin embargo, no es tan sencillo determinar qué valores expresivos se asocian a qué parámetros de la entonación, y sobre esto es sobre lo que vamos a profundizar a continuación. Efectivamente, desde los inicios de la lingüística moderna, la lingüística fue sensible a el reflejo que el estado emocional del hablante tenía en muchos niveles del lenguaje. Una muestra es esta cita de Otto Jespersen en un manual clásico del año 22, en el que dice que la ira y las otras emociones violentas pueden causar emisiones enfáticas en las que se producen una serie de alteraciones a nivel segmental de sonidos o a nivel suprasegmental de prosodia, especialmente a nivel de prosodia, donde, pues, como vemos en esta cita de Majid, los hablantes aumentan su velocidad de habla, su pitch, alargan las vocales para señalar emociones particulares o intensidad emocional. Todo esto ha hecho que en los últimos años lo que se conoce como prosodia emocional se haya convertido en un campo de trabajo cada vez más numeroso, mayor, y su contraparte tecnológica, la síntesis de habla emocional y el reconocimiento de habla emocional, también sean campos en expansión en nuestra área. Paul Ekman, que fue un psicólogo muy conocido, defendió que existían 6 emociones universales con unas expresiones faciales específicas asociadas a cada una de ellas. Aquí tenemos las 6 expresiones faciales asociadas a la ira, al miedo, al disgusto, a la sorpresa, la felicidad y la tristeza. La siguiente pregunta es, ¿cada una de esas emociones con sus respectivas expresiones faciales tiene también una expresión vocal específica? Bueno, algunos autores como Preti, Sutora y Richetin, que vemos en la imagen, defienden que sí, afirman que diferentes combinaciones de velocidad de articulación, nivel tonal, variación del tono e intensidad transmiten diferentes emociones, y ellos llegan a hablar de diferentes perfiles prototípicos para cada emoción. Sin embargo, en general, como ha dicho Pilar, el resultado de los estudios muestra que las pocas categorías emocionales tienen una representación entonativa o prosódica única. En este cuadro que hemos adaptado de Johnson y Scherer, vemos que, por ejemplo, la ira se caracteriza por tener una elevada intensidad, una frecuencia, un tono medio elevado, mucha variabilidad tonal, muchas inflexiones, como hemos explicado, y un rango tonal, una diferencia entre el tono más bajo y el más alto, muy amplio. Y también una velocidad de articulación rápida. Pero resulta que la alegría también presenta elevación de intensidad, una frecuencia media fundamental alta, variabilidad y un rango alto de inflexiones tonales. En realidad, la única emoción que tiene un patrón prosódico claramente diferenciado es la tristeza. Las demás, entre estas emociones básicas, comparten algunos rasgos. Otro elemento que ha preocupado a los investigadores desde que empezó a trabajarse el campo de la prosodia y la emoción es hasta qué punto pesa la información visual, la información que obtenemos a través de la cara de nuestro interlocutor o de sus gestos frente a la información vocal, la información que procede de su emisión oral. Y si esa información es igual en todas las culturas, ese peso informativo es igual en todas las culturas occidentales y no occidentales. En este trabajo que les presentamos aquí, tenemos una representación de, bueno, un resumen del estudio de 20 trabajos sobre culturas y lenguas orientales, reconocimiento facial o reconocimiento vocal,
culturas y lenguas no occidentales, reconocimiento facial y reconocimiento vocal. Vemos que el reconocimiento facial son las líneas azules, el reconocimiento vocal las líneas rojas. En un tono oscuro las lenguas, digamos, de cultura occidental y en un tono claro las lenguas y culturas no occidentales. Lo primero que vemos claramente es que hay dos emociones que se identifican más fácilmente que las otras por cualquiera de estas vías, que son la ira y la tristeza. En cambio, la alegría, por ejemplo, se reconoce mucho más fácilmente a través de la expresión facial que a través de la información vocal. Bueno, pues nos vamos a centrar ahora un poco en los datos del español. Es decir, aunque la entonación, como decía Bollinger, parece que tiene matices que todos los seres humanos somos capaces de captar, la realidad es que luego las inflexiones y los tonos varían de una lengua a otra. En el caso del español nos vamos a basar para su descripción en los trabajos clásicos de Navarro Tomás y en los trabajos no tan clásicos de Garrido Almiñana. Bueno, lo que vemos es que para describir la relación entre la entonación y las emociones, nos vamos a fijar, como decíamos, en el tono, es decir, la altura tonal del enunciado, en los contornos o las inflexiones, si son ascendentes o descendentes, y en el tempo. Y lo que queremos hacer es mostrar si, siguiendo los estudios de Garrido Almiñana, existe una relación entre determinada combinación de tono, inflexión y tempo y las 6 emociones de las que hablaba el psicólogo. Se me olvidó, Ekman, perdón. Bueno, y vamos a ver que bueno, no es tan fácil, no es tan fácil reconocer una determinada emoción a partir de unos determinados patrones. Lo que observamos es que la felicidad, la sorpresa, el miedo, suelen tener un tono bastante elevado, más que el del habla neutra, muestran mucha variedad de inflexiones, ascendente, descendente o circunfleja, y tienen un tempo más rápido que el del habla neutra. El enfado, el disgusto, también comparten con el resto de las emociones estas características, pero en menor proporción y desde luego tienen menos contornos circunflejos. A diferencia de la felicidad, la sorpresa y las emociones que encontramos en la parte superior de la imagen, la tristeza, como decíamos antes, se caracteriza por tener un tono bajo, unos contornos ascendentes o descendentes, crucialmente no aparece el contorno circunflejo, y un tiempo más lento, de manera que observamos una diferencia entre pronunciar hemos aprobado, de manera expresando alegría, y hemos suspendido expresando tristeza. Bueno, esta diferencia se ha asociado en ocasiones con el grado de activación que conllevan estas emociones, de manera que, mientras que la tristeza tiene un grado de activación muy bajo, la alegría o la sorpresa o el enfado tienen una activación física, si lo queremos ver así, mucho mayor. Así que se ha relacionado la presencia de la altura y de los contornos circunflejos con la activación física, con la expresividad, mientras que los tonos bajos y la ausencia de tonos circunflejos con una inactividad. Es decir, que la tristeza en alguna medida se parece un poco más al habla neutra que el resto de las emociones. Y vamos a seguir hablando de emoción. En realidad ahora vamos a dar un pequeño salto hacia lo que ocurre dentro del cerebro para procesar la prosodia emocional. Se sabe desde hace mucho tiempo que la amígdala tiene un papel central en el aprendizaje emocional y en la memoria. La amígdala
aparece representada en esta imagen que vemos girando en pantalla por esas dos bolitas azules. Como ven, está situada en una zona bastante interior del cerebro, porque forma parte del sistema límbico, que apareció con los primeros mamíferos y es previo al desarrollo cortical del neocórtex que aparece con los primates, o sea que es una parte del cerebro bastante primitiva que se relaciona con emociones muy básicas como lo que nos gusta y lo que nos disgusta. La amígdala tiene un papel central en, o sea, la prosodia emocional aumenta la activación de la amígdala y esto se sabe desde hace muchos años, básicamente a partir de estudios con lesionados cerebrales, con lesiones en esa zona específica en los núcleos neuronales que forman parte de la amígdala. Pero los recientes avances de la neurociencia, de las técnicas de neuroimagen, nos han permitido afinar muchísimo más en lo que sabemos sobre el procesamiento neuronal del habla emocional, de la prosodia emocional. En este trabajo que les citamos aquí, de Stoffer y sus colaboradores, vemos cómo, les voy a contar primero cómo fue la metodología. Estos investigadores hicieron que 10 actores emitieran la siguiente frase que no tenía significado en ninguna lengua, Ne calibam sot molem, para transmitir 5 emociones diferentes: la alegría, la tristeza, la ira, el alivio y una emoción neutra, un significado no emocional. Y luego se presentaron esas grabaciones a 22 sujetos, normoyentes, sin ninguna patología, diestros, a los que se les pedía que identificaran si hablaba un hombre o una mujer. Como vemos en la imagen, para resolver esa tarea, las áreas del cerebro que se activaron fueron diferentes en las distintas emociones, la ira, la tristeza o la alegría. Entonces, bueno, pues vemos que realmente el procesamiento emocional comporta la activación de unas zonas específicas en función de la emoción que estemos percibiendo en el mensaje presentado auditivamente. Otras evidencias de lo que ocurre en el cerebro cuando procesamos prosodia emocional vienen de las personas que sufren algún tipo de patología o de trastorno. El reconocimiento de emociones está especialmente afectado en las psicopatías y más concretamente en la esquizofrenia. Este trabajo es un metaanálisis de Dabel et al. Revisó los resultados de 26 estudios previos, en total tienen más de 1.300 sujetos recogidos, 6 categorías emocionales, las básicas que ya conocemos, y 3 modalidades: la facial, la vocal y la gestual o postural. Según sus resultados, pues las dificultades aparecen de forma generalizada, los déficits son significativos para la mayoría de estos significados emocionales en adultos y también en niños y adolescentes. Otras patologías relacionadas con los déficits en la percepción de la prosodia emocional son el autismo, la alexitimia, que es precisamente un trastorno que consiste en dificultad para percibir y producir habla emocional, trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa, la depresión, etc. En definitiva. Bueno, como vemos, aunque es difícil anclar los contenidos expresivos en los distintos parámetros de la entonación, hemos visto que hay tendencias en la entonación y además los estudios que acaba de presentar Victoria también apoyarían la relación que se establece entre la entonación y las emociones. Bueno, para concluir vamos a recapitular algunas cuestiones de las que hemos hablado en este curso y la pregunta fundamental sobre la que hemos reflexionado es qué significados emocionales o afectivos están codificados en la entonación. Esta pregunta es difícil de responder para un lingüista, a pesar de que, como hemos visto, los hablantes nos manejamos bastante bien con la interpretación de las emociones y de la entonación. Sigue siendo un reto para la lingüística actual desentrañar la relación entre la entonación y la emoción, en parte también porque los contenidos expresivos
están codificados no solamente en la entonación, sino en otros rasgos lingüísticos, como puede ser el léxico o el gramatical, y también, por supuesto, en otros elementos extralingüísticos. Una conclusión a la que podríamos llegar es que hay pocas categorías emocionales que tengan una representación tonal exclusiva. Digamos que una combinación de elementos, del tono, la inflexión, el tempo, la intensidad, hacen que percibamos unas emociones u otras. El caso de la tristeza es el que parecería más claramente diferenciado a todos los demás, pero, por ejemplo, como hemos visto, la alegría o el enfado, que son emociones bastante contrarias, comparten rasgos como la altura tonal o las inflexiones variadas, a diferencia de lo que sucede en el habla neutra. Con excepción de la tristeza, como decía, que en algunos aspectos se parece bastante al habla neutra, no tenemos esa feliz correlación entre ciertas emociones y una prosodia muy precisa. Lo que sí podemos afirmar es que la entonación conlleva significados emocionales y que, en el caso concreto del español, el contorno circunflejo, ascendente-descendente, siempre implica un habla emocional y no podríamos expresar distancia o habla neutra porque este contorno entonativo nos obliga, implica siempre al hablante, así que generalizaciones son posibles y han sido descritas por los fonólogos, y en otros ámbitos, como hemos visto, también se refleja esta relación entre entonación y emoción. Y de hecho es que la prosodia es más que entonación, o sea, la intensidad, la tasa de habla, la duración también son claves importantes para expresar emociones por medios lingüísticos. Sin duda, nosotras creemos que los avances científicos y tecnológicos de los últimos años nos están permitiendo progresar en nuestro conocimiento sobre la producción y la percepción de la prosodia emocional, lo cual tiene aplicaciones muy importantes tanto para la detección automática de emociones mediante la voz como para la producción de voz emocional por parte de las máquinas, y además para el diagnóstico clínico y la rehabilitación. Concluimos animándoles a realizar las actividades relacionadas con este módulo y presentándoles las referencias a los trabajos que hemos citado en nuestra presentación.